Cuando Messi tenía 13 años, Jorge estuvo a punto de llevarse a su hijo de Barcelona. El club quería quedarse con Lionel, pero su padre puso una condición familiar, no futbolística, que parecía secundaria en aquel momento. 25 años después, Messi acaba de escribirle una carta de despedida a su papá, que falleció el 8 de agosto en Rosario. Y dentro de esa carta aparece exactamente la misma idea. La decisión que Jorge tomó cuando Messi era un chico terminó marcando no solamente su carrera, sino también la forma en que Messi entiende hoy a la familia. Y para entender por qué, hay que volver a una negociación desesperada en Barcelona, cuando la familia Messi estuvo muy cerca de regresar a Rosario. Diciembre del año 2000. Lionel Messi acababa de llegar a Barcelona con apenas 13 años, todavía muy lejos de convertirse en una de las grandes figuras de la historia del fútbol. Detrás de ese sueño que empezaba a tomar forma en la Masía, había una familia atravesando una incertidumbre enorme. El motivo del viaje era, en principio, médico y futbolístico. Messi tenía una estatura muy baja para su edad y necesitaba un tratamiento con hormona de crecimiento para completar su desarrollo. Su club de entonces, Newell's Old Boys, no estaba en condiciones de asumir ese costo. La familia necesitaba una respuesta concreta antes de poder tomar la decisión de instalarse en España. Los primeros meses no fueron sencillos. El Barcelona había asumido en principio una serie de compromisos con los Messi, el tratamiento hormonal, un sueldo, una vivienda y un trabajo para Jorge, pero varios de esos acuerdos no se cumplieron en los tiempos previstos. Ante esa demora, Jorge decidió escribirle directamente al entonces presidente del club, Joan Gaspar. En una carta de puño y letra, expuso la angustia que atravesaba la familia con una frase que resume bien la tensión del momento. La situación de su familia, escribió, era gravísima. La incertidumbre se extendió durante semanas. Jorge veía pasar los días sin ninguna definición concreta y llegó a considerar en serio la posibilidad de volver con toda la familia a Rosario. Y fue ahí cuando apareció la condición que hoy resulta mucho más importante de lo que parecía. Si Messi se quedaba en Barcelona, no iba a vivir solo en la Masía, la residencia donde se alojaban los juveniles del club, separados de sus familias. Tenía que vivir con su familia. Carles Rexach, entonces secretario técnico del club, ya estaba convencido del potencial del chico. Para evaluarlo con seriedad, había organizado un partido en el que Messi tuvo que enfrentarse a jugadores mayores que él. La prueba no dejó dudas. Entre los chicos que compartieron cancha con él en esos primeros entrenamientos en la Masía, estaban entre otros Cesc Fàbregas y Gerard Piqué, que años después serían tanto rivales como compañeros suyos en las categorías inferiores del club. Fue en ese contexto de urgencia, con la familia a punto de volver a la Argentina, que el 14 de diciembre de 2000, en el Club de Tenis Pompeia de Barcelona, Rexach tomó una servilleta de papel, no había otro papel a mano en ese momento, y escribió el compromiso que terminaría siendo el primer contrato, informal pero decisivo, de Lionel Messi con el Barcelona. Ese trozo de papel, guardado durante años por uno de los representantes de la familia, se terminaría subastando en 2024 por casi $1 millón, convertido en una de las piezas más simbólicas de la historia moderna del club. Las condiciones que se discutieron en esa negociación no eran solamente económicas. Según reconstruyó Infobae en su momento, entre los puntos acordados estaba una casa para toda la familia, el costo del viaje desde Argentina, un trabajo para Jorge, que debía dejar su empleo en la siderúrgica Acindar, y ese punto particular, descrito como algo novedoso para la época, que Messi viviera con sus padres y no en la residencia del club. En ese momento, lo habitual para cualquier chico que llegaba a probarse a un club grande de Europa era instalarse en la residencia juvenil del club, lejos de la familia, rodeado de otros chicos en la misma situación. Jorge se plantó frente a eso. No era solamente una cuestión de comodidad. La familia Messi, según reconstruyeron distintos medios tras la muerte de Jorge este mes, quería para Messi un club grande, sí, pero también un lugar donde todos pudieran seguir viviendo juntos. Los hijos mayores del matrimonio, Rodrigo y Matías, ya adolescentes en ese momento, tuvieron dificultades para adaptarse a la nueva vida en España.
María Sol, la hermana menor, también atravesó un proceso complicado en la escuela catalana. Había, además, una razón reglamentaria de fondo. En ese momento, la normativa de la FIFA no permitía la contratación de menores de 18 años sin que estuvieran acompañados por uno de sus padres, lo que reforzaba todavía más la necesidad de que Jorge se instalara junto a su hijo. Jorge tenía claro que Lionel tenía 13 años. Antes que una promesa del fútbol, seguía siendo su hijo. Prefirió negociar esa condición aún a riesgo de trabar todo el fichaje, en un momento donde la familia ni siquiera tenía la certeza de que el Barcelona fuera a cumplir su palabra. Años más tarde, el propio Rexach recordaría ese momento con humildad, insistiendo en que el mérito real de esa historia no fue suyo. El triunfo de Messi es exclusivamente suyo, diría, restándose protagonismo por haber sido, como él mismo lo definió, apenas quien escribió un papel sin demasiada importancia en el momento. Esa decisión tuvo un costo real para la propia familia. La adaptación en Barcelona fue difícil para todos y el sueño original de mudarse los 6 juntos no se sostuvo del todo con el correr de los meses. Con el tiempo, Celia terminó volviendo a Rosario con los 3 hermanos mayores, mientras Jorge se quedaba en Barcelona solo con Messi, sosteniendo el proyecto día a día. Los primeros tiempos en la ciudad fueron austeros. Padre e hijo compartían un departamento modesto cedido por el club sobre la Gran Vía de Carles III y Jorge, en los ratos libres, recorría las calles catalanas con una carpeta bajo el brazo llena de recortes periodísticos, tratando de convencer a cualquier cronista que se cruzara del potencial futbolístico de su hijo. En una entrevista que se recordó estos días, el propio Messi lo describió con una frase simple y dura a la vez. Su padre estuvo siempre con él, y hubo cosas feas que vivieron juntos, momentos en los que Lionel se encerraba a llorar solo en su cuarto, extrañando a su madre y a sus hermanos, sin saber todavía si toda esa apuesta iba a valer la pena. Pero incluso en esas circunstancias, la decisión original de Jorge se sostuvo. Lionel nunca vivió separado de su padre durante esos años clave de su formación en Europa. Esa presencia constante fue uno de los apoyos que tuvo Messi durante un proceso especialmente difícil para un chico de 13 años. Y acá es donde esta historia de hace 25 años se conecta directamente con el presente. El 8 de agosto de este año, Jorge Messi murió en Rosario a los 68 después de atravesar una enfermedad que la familia había preferido no hacer pública en detalle. El delicado estado de salud de Jorge se había conocido recién, a mediados de junio, coincidiendo con el arranque del Mundial 2026. Ni él ni Celia pudieron viajar a acompañar a Lionel durante el torneo como sí lo habían hecho en ediciones anteriores. En ese contexto, Messi jugó buena parte de la Copa del Mundo atravesando en paralelo una situación familiar personal que él mismo reconoció públicamente como muy difícil, incluso en medio de los festejos por sus goles. Apenas se confirmó la noticia de la muerte de su padre, Messi viajó directamente desde Estados Unidos para despedirlo junto a su familia en una ceremonia íntima en un cementerio privado cerca de Rosario. Los mensajes de condolencia llegaron de todos lados. La CONMEBOL, distintos clubes como Rosario Central y Newell's Old Boys, el club donde Jorge había dirigido a su hijo cuando era apenas un nene de 4 años en las inferiores, pusieron su bandera a media asta en homenaje. Días después, ya de regreso en Miami, Messi publicó una carta abierta en sus redes sociales. Sin reproducir el texto completo, la carta repasa, con mucho dolor, distintos momentos compartidos entre padre e hijo. La infancia en Rosario, los entrenamientos, el acompañamiento constante durante toda su carrera y hasta detalles muy íntimos sobre los últimos días, incluyendo la propia final del Mundial 2026, que Jorge no llegó a poder disfrutar del todo por su estado de salud. En uno de los pasajes finales, Messi habla explícitamente del rol que su padre cumplió en la educación de sus propios hijos hoy, Tiago, Mateo y Ciro, y promete sostener con ellos la misma forma de criar y acompañar que Jorge tuvo con él. Es, en esencia, la misma lógica que llevó a Jorge a negociar aquella condición en el año 2000, que la familia no se sacrifica por la carrera, que se puede perseguir un sueño enorme sin perder el vínculo que lo sostiene todo. Visto en perspectiva, ese pedido de hace 25 años, vivir juntos, no en una residencia separada, no fue solamente una condición condicional
contractual. Fue una de las decisiones que ayudaron a que Messi atravesara aquellos años sin perder completamente su base familiar. Y es, quizás, la misma idea que Messi elige hoy transmitirles a sus propios hijos, como la herencia más importante que le dejó su padre. Una servilleta de papel, escrita apurada en un club de tenis en Barcelona, terminó simbolizando algo mucho más grande que el destino futbolístico de un chico de 13 años. La decisión de no obligarlo a elegir entre perseguir su sueño y estar cerca de su familia. 25 años después, esa misma idea aparece, con otras palabras, en la despedida más dolorosa que Messi tuvo que escribir en su vida. Jorge ayudó a Messi a perseguir el sueño, pero también se aseguró de que, en el camino, no dejara de tener una familia. Contame en los comentarios, ¿conocías esta parte de la historia de la servilleta o solo sabías del fichaje?